ya se queda subido al canal. Ya, bueno, entonces aprovecho de darle la bienvenida entonces a todas las personas que van a estar viendo esto o que se comienzan desde ya a conectar. Estamos acá, bueno, voy a hacer, digamos, una breve introducción, voy a presentarle a las personas con las que estamos. Desde ya decir que si esta transmisión en directo no es demasiado profesional, es porque yo tampoco soy demasiado profesional en esto. Así es que va desde ya de antemano mis disculpas. La gente ya me conoce, sabe más o menos cómo soy. Tú sabes cómo soy. Esa es una muy buena canción. Así es que vamos a comenzar primero, partiendo, digamos, al ver estas imágenes, ¿verdad? Que son las que estamos viendo acá. Y ya vamos a empezar a dar cuenta de qué va todo esto, ¿no? De qué vamos a hablar hoy. Me pareció que era un tema sumamente importante por el hecho de que hay una censura de por medio y la prensa burguesa, como todos y todas sabemos, justamente va a hablar desde su punto de vista, ¿cierto? Con esta pasividad, exponiéndonos como referentes de revolución a personajes pacifistas que después fueron asesinados. Así es que vamos a comenzar un poco con esto, porque este tema va justamente sobre Colombia. Yo en mi canal muy pocas veces he hecho alguna referencia a Colombia, siendo que es un gran referente importantísimo dentro de lo que es Latinoamérica, y todavía no me he dado mucho el tiempo de conversar sobre este tema. ¿Verdad? Hace poco en el último video que hice sobre la descendencia afro en Latinoamérica, por ahí ocupé bastantes referencias al respecto de Colombia. Colombia, hace un tiempo atrás, era quizás muy famosa, yo la escuchaba siempre hablar de Colombia por el tema de la exportación del café. Después comenzó a ser más estigmatizada, digamos, a nivel mundial por el tema del narcotráfico, por figuras como Pablo Escobar y todo lo demás, que fue llegando, ¿verdad?, a series de televisión, a plataformas de distribución de cine, y tuvo por consecuencia de que mucha gente en el mundo relacionara de forma inmediata a Colombia con la cocaína, creando todo un tema de estigmatización a su pueblo en otros países. Lo cierto es que Colombia le ha tocado vivir experiencias históricas difíciles y muy duras, ¿verdad? Golpes de Estado, como todo buen país latinoamericano, y al menos unas 8 guerras civiles, guerrillas y, bueno, un montón de otras cosas. Pero ahora parece estar transitando por un momento del cual al menos yo hace unos años no lo hubiera pensado. Ciertamente uno suele conocer al clásico colombiano más conservador, respetuoso con la autoridad y con la religión. No obstante, en estos días la tortilla se nos ha dado un poco vuelta. Hay una revuelta que se ha desatado entonces en la región colombiana. El contexto es el siguiente. Tenemos una revuelta social, una pandemia, una crisis, digamos, sanitaria a nivel mundial, la agudización del capitalismo, también llamada crisis económica por otras personas, y la representación política, ¿verdad? Que esta parece ser la santísima trinidad de cualquier estallido, de cualquier inicio, incluso si queremos llamarlo así, de una revolución, si es que queremos vislumbrarlo de ese modo. Hoy tenemos entonces en Colombia a un nefasto gobierno de Iván Duque. Para algunos es una dictadura, para otros simplemente la democracia liberal, tal como es, ¿verdad? Con los organismos de represión a disposición de mantener el poder, y como también pasó en Chile, se experimentó acá en Chile, el capitalismo se siente amenazado y el fascismo sale a las calles a disparar. O sea, capitalismo y fascismo, que en teoría se proclamaban polos discrepantes, están más unidos que nunca cuidándose las espaldas. Incluso hay un nazi chileno que ha influido en algunas decisiones y conceptos sobre la represión sádica que hemos visto en Colombia, y de esto y mucho más vamos a hablar hoy, ¿verdad? Les voy a presentar entonces a Morgan, del grupo libertario Vía Libre, para que nos converse un poco de esto, ¿verdad? Frente a la censura del Estado colombiano, el silencio cómplice de la prensa, como suele pasar, este humilde espacio queda a disposición para que entonces podamos exponer sin censura todo lo que va pasando. Así que bienvenidas y bienvenidos, compañeros. Bienvenido Morgan, y comencemos entonces a dialogar, vamos. ¿Estás ahí, Morgan? ¿Morgan? Oh, se nos fue Morgan. Ahí Morgan, ¿estás ahí?
Se nos fue Morgan. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí te Sí, escuchamos. perfecto, ahora sí te escuchamos. Bienvenido. Que mucho gusto, pues buenos a todas las que nos ven, sea en directo, sea después. Yo soy Morgan, hago parte del Grupo Libertario Vía Libre, pues somos una organización política que actúa en Bogotá desde el año 2010 y pues tratamos de dinamizar pues todas las apuestas alrededor del anarquismo social organizado, pues con la herencia latinoamericana del especificismo y pues también bajo las propias dinámicas que hemos venido como trabajando como organización. Hemos hecho presencia, así como muchos otros colectivos y mucha gente, en este paro pues, que se ha llamado el paro nacional, que se impulsa a partir del 28 de abril y pues que hoy concuerda más de una semana de movilizaciones y de gente en las calles, pues por las distintas dinámicas que nos mueven más allá hoy de la reforma tributaria o pues de la ley de financiamiento sostenible, que es de la que habla pues ahora el gobierno y pues que hoy nos mantiene pues en firme pie de lucha y pues que nos tiene acá en las calles también. Perfecto. Bueno, obviamente nosotros nos gustaría mucho poder entender esta revuelta que se está viviendo. Nos ha llegado, digamos, principalmente por las redes sociales y eso es algo completamente destacable en el sentido de que por ahí leía en algún momento y quise repetir la frase, ¿verdad? De que no podemos olvidar de que el pueblo colombiano está en redes sociales gritando su propia masacre, mientras la prensa, digamos, guarda un silencio sepulcral, como siempre, haciendo oídos sordos, ¿verdad?, de lo que está pasando, lo cual no es demasiado llamativo porque, digamos, si bien ellos venden sus noticias y todo lo demás y suben el rating, también está esta posición de la prensa como cuarto poder del Estado, entre comillas, ¿no? O sea, desde la Revolución Francesa en adelante tenemos como con Marat, digamos, a la prensa del lado de los poderosos, ¿verdad? Así que nos gustaría mucho poder saber más o menos cómo quizá, por ahí había escuchado, ¿no?, sobre el tema de la reforma, ¿no? O sea, cuando decimos que no solo fue por la reforma, sino que es algo mucho más profundo, ¿cierto? Hablaban de que no es la reforma, son 200 años. ¿Hasta dónde llega esa profundidad? ¿Cómo se fue tejiendo la revuelta? ¿Hay antecedentes de ella? Bueno, el pasado mes de abril, el gobierno de Duque pues trata de impulsar esto que llama la Ley de Solidaridad Sostenible, lo cual es una reforma tributaria que afecta principalmente el bolsillo pues, de la clase media y la clase trabajadora. Entre tantos artículos que tiene, uno de lo que pues, la gente tiene mayor descontento es colocarle IVA, que es el impuesto al valor agregado del 19% que es en Colombia, a algunos productos de la canasta básica como los huevos, como la leche, pues en sí las carnes y demás, que estaban exentadas por considerarse parte de la canasta básica, así como también se le coloca un impuesto a la gasolina, lo que hace pues que suba todo el costo de producción en general, pues no solamente el IVA al 19% a los productos, sino pues lo que ahora viene subido a esto. También, por ejemplo, el IVA para los servicios públicos como el gas, el agua, el internet a estratos más altos, pero también quitándole el subsidio hasta el 50% que tienen algunos estratos pues más bajos, que son los estratos 0, 1 y 2, estarían pues ahora pagando IVA. Esto con el fin de recoger más de 30 billones de pesos para suplir la crisis económica que dicen tener en el gobierno, provocada no solo por la pandemia, sino por las anteriores reformas tributarias que les hicieron unas exenciones fiscales a las grandes riquezas de Colombia. Entonces, los que tengan más de 5.000 millones de pesos, más o menos 1.5 millones de dólares, dejarían de pagar algunos impuestos a la nación. Entonces, esto hace que sea irrisorio, pues porque una de las consignas que se ha venido posicionando es que la crisis la paguen los ricos, no que la pague la clase trabajadora y que la pague pues la clase media, que a la larga no es una clase media porque se dice que uno es clase media cuando gana un salario mínimo en Colombia y eso es totalmente absurdo cuando el salario mínimo en Colombia a duras penas da para pagar un arriendo o una renta y pues a duras penas pues comprar lo básico, ¿no? Entonces
Esto como que genera un descontento social que tiene unos antecedentes desde el año pasado, desde el 2019, perdón, antes de la pandemia. El 21 de noviembre y el 22 de noviembre del año 2019 sale gran cantidad de gente a las calles a manifestarse. Puede ser la marcha más grande que se ha dado en la historia de Colombia desde hace muchos años y en el cual el epicentro se mantiene en Bogotá y pues en algunas ciudades como Cali. Y pues que el 22 termina en una gran jornada de disturbios y de brutalidad policial, pues que termina quedando un poco allí porque se da una organización popular en la cual pues trata de posicionar nuevas banderas, pero llega la pandemia y con la llegada de la pandemia pues merma un poco todo esto que se ha venido dando alrededor de las luchas sociales que se dan. El año pasado, el 8 de septiembre, digamos que estalla un poco nuevamente todo porque está el asesinato de Javier Ordóñez, que era pues un abogado que se ve como los policías lo asesinan, dándole taser, una profunda golpiza, pero luego después de una investigación de medicina legal sale hasta con un tiro en la pierna, o sea, fue torturado y pues buscado asesinar. Esto provoca que el 9 de septiembre salga mucha gente a las calles y haya una pues arremetida de la gente hacia los CAIs en protesta pues de lo que sucedió la noche anterior y terminan destruidos muchos CAIs de la ciudad de Bogotá. Pero sumado a esto, no solamente la destrucción de los CAIs y pobrecito la policía, sino que hay una masacre en Bogotá. O sea, en Bogotá hay cifras oficiales de unos 13 muertos, pero pues hay gente que habla de más. Y esto, o sea, como que queda ahí, no hay justicia, no se habla nada, no se dice nada alrededor del tema. Y esto genera un profundo descontexto social, principalmente en la juventud, porque mataron a jóvenes en las ciudades de Bogotá, pues en las calles de Bogotá, y no hay nada alrededor del tema. Esto pues provoca efectivamente que se empieza a llenar una olla a presión que estalla este 28. O sea, como que con la llegada a la reforma tributaria, el llamado de las centrales obreras y de sindicatos pues a un gran paro nacional, hace de que la indignación en Colombia surja, pues porque, por ejemplo, en datos de pobreza, Colombia hoy tiene el 47% de su población en la pobreza, lo cual pues se incrementa en la pandemia, la gente no tiene con qué comer, el hambre se sufre todos los días, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, y eso se ve muy reflejado en la juventud. Los jóvenes que no tenemos oportunidades, que pues tenemos que rebuscarnos el día a día, y a veces que ni siquiera lo que nos rebuscamos en el día da para cubrir las necesidades básicas. Hay un cansancio y un descontento precisamente por toda, digamos, la vista gorda que se hace el gobierno y pues todo el Estado, porque no, o sea, no hay respuesta a las necesidades que la gente está necesitando y pues que a grito lo está pidiendo en la calle, y la respuesta es la brutalidad policial. Entonces, la respuesta es mandar al SMAT y el SMAT viene y reprime con toda la violencia que tiene, y ahora con estas nuevas armas que tiene, pues por ejemplo que usan en las tanquetas, que esto parece un tanque de guerra, si la gente que lo pueda ver afuera o pues la misma gente de Colombia que lo ha visto y que lo hemos visto, es una cosa que dispara hasta 30 disparos a la vez y esto dispersa a la gente, o sea, es totalmente absurdo. Sumado a esto, nos ponen el ejército en las calles porque Iván Duque hace un llamado a las fuerzas militares con esto que él lo menciona con el apoyo militar, pero en últimas es prácticamente un previo a un estado de sitio en el cual pues saca a los militares, en lo cual algunos alcaldes y gobernadores se oponen y se demuestra pues que efectivamente cae esto. Por ejemplo, en estos días hemos visto helicópteros de la policía aterrizando en colegios públicos, pues para poder surtir de armamento y también de refuerzos a la policía, que se ha visto desbordada ante toda la situación, porque hay muchísima gente en las calles, hay mucha gente inconforme, ya la gente no se está creyendo el cuento de que no se puede salir a protestar, porque acá están diciendo, si no nos morimos de hambre, no, si no nos mata el COVID, nos morimos de hambre, entonces preferimos salir a las calles porque no tenemos que comer, entonces prefiero que me mate el COVID a que me mate el hambre, porque es una necesidad más apremiante en estos momentos.
En la ciudad de Cali, por ejemplo, que ha sido como uno de los focos más difíciles en toda esta movilización y digamos que se ha venido dando, hay un gran descontento social, lo cual hace que las clases más bajas, la clase popular, salga a las calles y los están respondiendo a bala. Hoy tenemos cifras oficiales, digamos que oficiales, de 33 muertos al día de hoy y más de 400 desaparecidos. Amanecimos con el día de hoy, o sea, no se sabe dónde está la gente. Hay muchas denuncias pues de tortura, de abuso policial. Tenemos pues ya decenas de personas que han perdido sus ojos. O sea, en ¿qué? 10 días de movilización, esta brutalidad policial ha superado en cifras incluso a otros países de la región, sin decir pues que es menos grave, ¿no? Sin embargo, la brutalidad policial en Colombia ha salido totalmente de contexto y la gente pues está exigiendo ayuda, nos están matando acá en Colombia y no se está haciendo nada alrededor del tema, pues porque hay una censura en los medios de comunicación, hay una justificación de los medios de comunicación a estos asesinatos también, y no se está diciendo qué está sucediendo en las calles de Colombia. Me llama mucho la atención cómo se busca implementar, digamos, una reforma tributaria, como lo decías tú, y digamos, la excusa, ¿no?, es que no existe el dinero, de que estamos tratando de paliar una crisis sanitaria, una crisis económica, y de dónde vamos a sacar el dinero si no es del bolsillo de los pobres. Pero, sin embargo, sí existen los recursos para justamente financiar a las fuerzas de represión, comprar nuevos armamentos. Digamos que casi todo lo que tú me relatas me recuerda mucho al octubre del 2019 en Chile, ¿verdad? Justamente con los mismos discursos, digamos, y no es una coincidencia, ya vamos a hablar de eso, pero sí existe, digamos, una tónica, ¿verdad?, que ocurre bastante, que es esta apelación a las clases medias, entre comillas clases medias, porque como dices tú también, que es la clase media, o sea, si definimos a la clase media, finalmente es la clase pobre endeudada, y que por medio de esa deuda, digamos, puede acceder a ciertas cosas que te hacen ver, digamos, para las estadísticas, como si estuvieras un poco más encima, ¿no?, de la clase baja. Finalmente, todo eso a costa de años y años de deuda y miseria, ¿no? Así es que hay una apelación justamente a esa clase media, que es la apelación que hace el fascismo y que es la apelación también que hacen los gobiernos. Me interesa mucho también poder saber cuáles son las características generales que definen a la sociedad colombiana en su cotidianidad y de qué forma se fue rompiendo esta cotidianidad junto con estas revueltas. Bueno, yo no me atrevería como a caracterizar generalmente pues, digamos, a toda la diversidad del pueblo colombiano, pues porque acá hay negros, hay afros, hay indígenas, hay mestizos, hay blancos, hay de todo. O sea, Colombia es un país diverso desde punta a punta, con todos los climas y pisos térmicos que puedan haber, y esto hace que se caracterice de muchas formas. Y de igual manera hay un montón de subculturas pues que caracterizan de muchas formas también el país en general. Pero pues sí hay una característica en general, y es que Colombia es un país pobre. O sea, y no pobre por lo que tengan riqueza, sino porque es un país realmente empobrecido, que ha llevado pues a que tengamos una gran cantidad de personas sin empleo, que tengamos una gran cantidad de personas también que no tengan acceso a la salud, a educación. Por ejemplo, de 700.000 personas o de 700.000 niños que entran a la secundaria, solo 80.000 pueden graduarse a la universidad y solo 20.000 pueden conseguir trabajos después de su carrera. O sea, y eso se da anualmente. O sea, es un país que sufre a diariamente pues toda la presión del capitalismo y pues también de las clases burguesas que han venido acumulando durante los últimos 200 años y que pues han acentuado su riqueza en las últimas 5 décadas, que ha sido también por parte del conflicto armado que se ha venido desarrollando en Colombia, pero que se asienta más a partir de las 90 con la llegada del paramilitarismo, un montón de desplazamientos también y despojos de tierras hacia campesinos que hacen que hoy haya muchos terratenientes en Colombia que sean los que tengan las tierras,
Acá el 99% de las tierras la tiene el 1% de la población, y eso hace pues que sea un país profundamente desigual. De hecho, el segundo más desigual de la región después de Haití y el 10º a nivel mundial. O sea, es una cosa totalmente absurda pues, de lo que sucede acá. Todas estas características en medio de la diversidad hacen que veamos mucha gente en las calles. Por ejemplo, que en Cali esté la Guardia Indígena, que en el Catatumbo esté saliendo la Guardia Campesina, pues que en Colombia estén las primeras líneas también que se están formando y fortaleciendo en estos momentos. Y pues también mucha gente de mucha diversidad que está saliendo a protestar. Esta vez no solamente son los estudiantes universitarios, sino son los jóvenes de los barrios, también son los negros, también son los indígenas, son los camioneros, son los taxistas. O sea, hay un gran descontento social, pues que hoy se refleja en las calles de Colombia y que he respondido pues con la brutalidad policial, tanto de la policía, pues también como del ejército, que hemos visto ya con helicópteros del ejército disparándole a la gente en los barrios. O sea, es absurdo. Creo que es justamente urgente también poder hablar de ese tema, ¿no? De las violaciones a los derechos humanos. Es decir, en este momento en Colombia hay gente desaparecida, ¿verdad? Entiendo que hay jóvenes que han desaparecido, entiendo que hay, por supuesto, persecución política, entiendo que hay abuso sexual, también dentro de retenes por parte de la policía, por parte de los militares, la verdad. Y todo este frente, digamos, que se ha ido armando, que se ha ido entretejiendo por parte del Estado y de sus organismos represivos, justamente obedecen a una lógica, ¿no? Que es la defensa del poder, que es la defensa del Estado, que es la defensa del capital y de los intereses económicos, por supuesto, que vayan a tener frente a este escenario, ¿verdad? Un escenario terrible, ¿no? En el que no nos hemos visto inmersos en más de alguna ocasión en Latinoamérica. ¿Qué podemos decir frente a eso? Es decir, ¿cuáles son las vejaciones más quizás destacables? Por todas las vejaciones y las violaciones a los derechos humanos son destacables, pero ¿qué podemos decir frente a eso, a modo de denuncia? Bueno, es que uno con esta pregunta no sabría cómo empezar, porque pues hay de todo lo que uno se pueda imaginar, ¿no? O sea, hay desde denuncias de violaciones y pues basadas en género por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas, así como asesinatos. Están llegando, recuerdo mucho, hace 2 días en Cali salió una denuncia de un camión completo que se bajó lleno de policías de civil, donde la gente pudo replegarlos un poco a dispararle a los manifestantes y hay 3 personas heridas. También pues hay casos muy emblemáticos acá en Colombia donde una persona está bailando, no recuerdo ahorita el nombre muy bien, y pues después salen y le disparan. O sea, como que le está chocando la mano a los policías, los abraza y después esta persona pues sale herida, le están disparando. El caso de Lucas, que es pues muy conocido ya en Colombia, pero como Lucas hay muchos más. O sea, en la parte, por ejemplo, lo que tiene que ver con Cali y todo el suroccidente de Colombia ha sufrido una constante ola de violencia que no solamente responde a las movilizaciones de hoy, sino previamente pues hay una jornada de masacres en todo el país, de disputas de paramilitares y pues también de insurgencias que se disputan los territorios y se asesinan gente y hacen masacres. Todo esto como por, bueno, el control territorial, algunas rutas del narcotráfico, y pues que han generado toda esta olla a presión que hoy explota en las calles y en las vías de Colombia. Entonces, una de las grandes cosas que se han venido diciendo pues es que no queremos más brutalidad policial. O sea, ya estamos cansados de ver a la gente muerta, a las madres llorando. Un caso de una señora desgarrada en llanto, llorando porque la habían matado a su único hijo. Entonces decía como, acá en Colombia las cosas están mal. O sea, podríamos hacer un sinnúmero de denuncias de lo que está sucediendo. Acá no hay respeto a los derechos humanos. La misma policía en videos que se graban dicen que no les interesan los derechos humanos, y pues el Estado es cómplice de esto, el gobierno es cómplice, pues porque por lo que pasó el 9 de septiembre del año pasado aún sigue impune. Entonces esa misma impunidad se traslada al día de hoy. Dicen, pues si no nos van a hacer nada, pues podemos hacer lo que queramos.
y se ve en las calles, en todas las ciudades, en todas las protestas, se ve cómo llega el ESMAD y acaba pues dispersando todo y generando la violencia. Sin embargo, pues hay momentos en los cuales la policía no llega y no pasa absolutamente nada, o sea, la gente está calmada, está tranquila, y pasan 3, 4, 5, 6 horas y la gente después de un tiempo se va, se pasa una jornada cultural, se va y no hay ningún disturbio, ni vidrio roto, no hay absolutamente nada. La gente está en las calles y sabe por qué está. Hay gente que dice que no, que estos son vándalos, que no saben ni por qué protestan, pero el hambre se siente todos los días, la falta de trabajo se siente todos los días, la falta de no tener techo se siente todos los días. Y esto es lo que a la gente a la cual está saliendo a las calles porque no hay condiciones dignas para vivir. Y pues no tenemos futuro, o sea, realmente hay una visión de no futuro por parte de la juventud y que pues muchos dicen que si no se cambia ahora pues no sabemos qué va a pasar. Y pues aunque no sabemos hacia dónde va encaminado esto, pues vamos caminando igual y construyéndolo. Fíjate que me llama mucho la atención el tema de cómo se plantea el tema de los derechos humanos desde la institucionalidad, porque, bueno, al menos el caso acá en Chile igual fue súper mal llevado, porque las instituciones de supervisión de los derechos humanos, justamente, digamos, quien presidía o quien preside en este momento era un personaje que tenía una relación bastante cercana con los partidos políticos, digamos, que estaban dentro del Parlamento y todo lo demás, entonces hubo un ocultamiento de las cifras. Digo esto a raíz de que, claro, justamente preguntaban en el chat de YouTube sobre cuántos muertos van, o sea, a nivel estadístico y a nivel de número. Más allá de los números, en realidad, otra persona contesta que no existen estadísticas confiables, ¿verdad? Porque justamente la cantidad de asesinatos, desaparecidos en Colombia, hasta las mismas instituciones se contradicen al respecto. Y además, yo creo que es bastante considerable el hecho de que cuando las Fuerzas Armadas salen a las calles, de por sí comienzan a disparar a destajo, incluso a indigentes, los cuales todos sabemos que para la institucionalidad ni siquiera forman parte de los números. Entonces, efectivamente, yo creo que es muy difícil llevar una contabilidad exacta de cuántas personas son, entre que existen desaparecidos, desaparecidas, y entre que existen justamente las personas que no cuentan como número para la institucionalidad. Y eso la verdad es que es bastante trágico y me recuerda mucho también a lo que en algún momento aquí también empezó a pasar. Y en México, con nosotros también está un anarcotuber que me encanta, que es Chinicuil. Y justamente él viene de México, ¿no? Entonces también me recuerda a las desapariciones que hubieron en algún momento en Ayotzinapa, con estos estudiantes y todo, que finalmente también pasó algo similar, ¿no? O sea, al respecto del silencio de la prensa, al respecto de cómo la institucionalidad se guardó números y todo ese tema, ¿no? Correcto. Yo de momento estoy escuchando de fondo que la conversación está buenísima, no los he querido interrumpir, pero sí, yo creo que también es muy complicado dilucidar las cifras, porque también ahora es cuando se ha metido todo esto en la prensa internacional, pero es algo que yo creo que en Colombia ha pasado y en México ha pasado y en Chile ha pasado desde generaciones, de que el ejército ha desaparecido personas y hasta ahora por fin están saliendo cifras a nivel mundial, pero es algo que ha pasado de manera sistemática desde hace generaciones, vamos, es muy complicado tener una cifra así. Ahora igual durante las manifestaciones, igual durante los altercados que han estado de cara a todo el mundo, las cifras igual son un poquito más fáciles de medir, pero ojo que solamente estamos hablando de un par de días y las manifestaciones en Colombia ya tienen más saldos que las manifestaciones en Estados Unidos, que las manifestaciones que fueron en Chile. O sea, las cifras de personas muertas o desaparecidas son bastante altas, sí, sí. Exacto. Sí, no, pues creo que igual con que una sola persona desaparezca es complicado, un solo muerto. Acá, por ejemplo, en cifras oficiales, hace 2 días se hablaba de la Fiscalía de 24 desaparecidos. La Defensoría del Pueblo hablaba de 84. Y pues hoy las organizaciones sociales y pues las organizaciones de derechos humanos están hablando de más de 400 desaparecidos. O sea, son cifras totalmente
pues espeluznantes en lo cual nos encontramos acá, y esto siempre entendiendo que hay subregistros, ¿no? Lo mismo pasa con los muertos, lo mismo con las violaciones, lo mismo pues con todos los abusos policiales que se han venido dando, porque es totalmente pues fuera de contexto lo que está pasando. O sea, Álvaro Uribe Vélez, que es el fascista colombiano, el papá político del presidente Iván Duque, sale a decir pues que fue un tuit que borraron, que las Fuerzas Armadas podían utilizar las armas en contra del pueblo y la gente solamente a duras penas tiene un palo y una piedra. O sea, sería totalmente desproporcional todo esto que se está dando. O sea, en Colombia es un país que ha estado sumido en la violencia casi que desde siempre, y que pues hoy el mundo ve lo que está sucediendo acá. Es muy, muy malo. O sea, no. Claro, completamente. Ahora, justamente hiciste como una especie de esbozo para otra pregunta que también tengo y que ha aparecido incluso en el chat bastante, que es cómo ha influido, ¿verdad?, este personaje chileno nazi, ¿verdad?, que es Alexis López, en la violencia ejercida por las fuerzas verdugas del Estado, finalmente, y en general cómo ha influido el fascismo en todo esto. A mí justamente el tema de Alexis López, yo no lo conocía como personaje en profundidad, y justamente me empezó a llamar la atención por este tuit borrado también de Uribe. Entonces, con este tema, ¿verdad?, que ya empieza a plantear un poco y a disponer como al pueblo como una amenaza, ¿verdad?, esta nueva forma de vislumbrar la amenaza interna, ¿verdad? O sea, en algún momento nosotros hablábamos quizás en los años 70 o en los años 70 sobre el entrenamiento de fuerzas y ejércitos en las escuelas de las Américas, ¿cierto? En donde se planteaba justamente este tema, este rollo del enemigo interno, que para ese momento, digamos, el enemigo interno era el marxismo, era el comunismo, era el anarquismo, finalmente cualquier movimiento que se opusiera, digamos, al avance del capitalismo. Y el país al cual siempre se apuntaba en ese momento como la amenaza, ¿verdad?, era Cuba. O sea, es decir, no queremos ser como Cuba y todo lo demás. Hoy en día, digamos, está este fantasma de Venezuela, en donde hemos escuchado tanto en Colombia, como en Chile, como en México, como en Bolivia, en Argentina, esta sentencia, ¿no? Como es que si nos vamos hacia la izquierda, nos vamos a transformar en Venezuela. Y resultó que el camino más corto parecía ser la derecha. Entonces, porque eso es lo que justamente ha pasado en Chile, eso es justamente lo que ha pasado en lo que está también sucediendo en Colombia con tanta represión. Entonces, justamente llama la atención como personajes como Alexis López. Digamos, el nazismo en Chile igual caló bastante profundo. Hubieron colonias alemanas ya desde el momento en que se intenta el despojo de Gualmapu, el despojo del territorio mapuche, se instalan ya colonias alemanas que en el momento en que se comienza la Segunda Guerra Mundial tienen muchos de ellos, por supuesto no todos, pero se empiezan a vislumbrar estas banderas nazis en el sur de Chile, y además empezaron a llegar muchos refugiados, ex soldados nazis escapando del juicio de Nuremberg. Esto en la Patagonia, tanto chilena como argentina. Entonces se da este tema, ¿no? Y estos nazis después tuvieron mucha influencia en el entrenamiento militar del ejército chileno para la dictadura, en términos de tortura. Por ahí hay una película re famosa que se llama Colonia, en donde justamente se habla de esta colonia Dignidad, una colonia alemana en donde se torturó gente durante la dictadura y todo lo demás. Este nazismo en Chile se hizo bastante predominante dentro de un discurso un poco sectario, ¿verdad? Y aquí tenemos referentes justamente como este personaje, Alexis López, que de pronto nos enteramos que andaba por allá dando charlas en una escuela, en una universidad, o sea, en una escuela militar, creo, ¿no? De Granada, en donde se le presenta incluso como un intelectual y todo lo demás. Es llamativo. ¿Cuál crees tú que es la influencia que ha tenido este personaje y el fascismo en general? Bueno, Colombia es un país que ha vivido mucha violencia, como lo mencionaba. Las últimas 2 décadas, pues, se acentuó el paramilitarismo en Colombia,
lo cual generó muchas masacres, un montón de muertos, bueno, lo que contextualizaba hace un rato. Y hay, pues digamos que unas cabezas que todo el mundo sabe quiénes son, como es Álvaro Uribe Vélez y pues parte de la cúpula militar, pues que ayudaron pues a la gestación de todo esto. Esto con la intención pues de acabar con los focos guerrilleros que se estaban dando, con los focos comunistas y terminaron pues asesinando un montón de gente. Hace unos años, 3, 4 años ya, se dieron los diálogos de paz con las FARC, lo cual genera una desmovilización. Y pues hay como un cambio de chip también dentro del asunto, ¿no? Pues porque antes todo lo que sucedía era culpa de las FARC, hasta de hecho hace un año todo lo que pasaba en Colombia era culpa de las FARC. Pero en este nuevo contexto, la gente ya no cree que todo sea parte de las FARC. Nosotros podríamos decirlo que en Colombia somos la generación de la paz frustrada, porque se da un plebiscito el cual se pierde, que principalmente los jóvenes votan pues por sí al plebiscito y pues se instaura el final por un decreto presidencial, como todo el proceso de negociación que se da, y llega Duque y acaba con todo esto, ¿no? De la mano, pues con toda una corriente fascista que es de este loco de Alexis López que llega, Alexis López, lo cual pues nos enteramos también de que estaba en el norte de Bogotá dando unas charlas y unas conferencias alrededor del concepto de la revolución molecular disipada, en la cual pues dicen que hay pequeños focos de la izquierda por todos lados generando revueltas y descontentos para tumbar pues al Estado, y que sucede en toda Latinoamérica, que está pasando en el mundo, una cosa totalmente absurda. Acá no hay guerrilleros, acá no hay gente que se esté pensando pues una cosa así tan organizada como ellos lo creen. Acá hay gente con hambre, acá hay gente sin trabajo, acá hay gente sin vivienda, que no está dispuesta a seguir viviendo en esas condiciones. Y en últimas, pues digamos, estos personajes como Álvaro Uribe Vélez, pues son rechazados por gran parte de la población, pero también hay una población que le tiene mucha admiración. Entonces hay un contexto complejo. Sin embargo, pues digamos que esta juventud, esta nueva generación que llega a tomarse las calles principalmente, tiene claro que efectivamente pues es un personaje no deseado en el país. De hecho, una de las consignas más famosas acá es Uribe Paraco, el pueblo está berraco, y se ha venido posicionando en casi cada rincón y en cada manifestación que se da, entendiendo también que hay otras dinámicas que nos mueven. Entonces, digamos que la herencia del paramilitarismo, que es prácticamente el fascismo en Colombia, se ha venido mermando un poco, pero sigue siendo sostenido por las clases dirigentes y por la burguesía nacional, y pues también pues por la burguesía de afuera, que tiene mucha incidencia en Colombia, ¿no? Y pues el miedo que también tenemos ahora no solamente son las movilizaciones y pues toda la represión policial que se está dando, sino ahora que viene después de ellas, y en la mano del Estado, que va a venir nuevamente a desaparecer, a judicializar, y que es la firme representación del fascismo pues que hemos tenido, y son las prácticas pues de lo que acá se llamaba en su momento la mano negra del Estado, pues que arremetía contra este tipo de personas y de gente que pues que salían últimas a pelear lo justo y sus derechos. Exacto, sí, estoy completamente de acuerdo, justamente con este tema de la visión de qué es lo que se viene, porque también es cierto de que la figura, ¿no?, del Estado, de la mano, muy de la mano con los proyectos neoliberales, las inversiones capitalistas y todo lo demás, siempre van a tratar de anestesiar la revuelta, ¿verdad? O sea, siempre va a haber un objetivo de poder domesticar todo lo que es la protesta y transformarlo y llevarlo a los papeles reformistas dentro de sus parlamentos, que es también lo que ha pasado acá, ¿no? O sea, en algún momento cuando estaba, digamos, la protesta en su mayor auge, aparece esta propuesta de la nueva constitución y todo lo demás, llevando y guiando finalmente toda la convergencia hacia un mero proyecto de reforma, ¿no? De reforma a la misma institución que masacra gente, que mantiene gente, digamos, en las cárceles todavía. ¿Cómo proyectan ustedes
ese tema. O sea, ¿ustedes le ven algún futuro, por ejemplo, a la revuelta? ¿O piensan que en algún momento se va a tratar de empastillar y de anestesiar por medio del Estado, que claramente sabemos que va a pasar? ¿Crees tú que quizás todo esto termine en pequeñas reformas, en una domesticación de la protesta, anestesiándola con promesas desde la política parlamentaria? Bueno, lo cierto es que Colombia no ha tenido, no tiene un antecedente tan fuerte como el que se está dando en estos momentos. Y eso implica también de que no hay organización popular para responder al momento. O sea, no hay una forma en la cual crear reivindicaciones comunes de toda la gente que está en las calles, porque hasta ahora la gente está volviendo a salir masivamente a las calles. O sea, las organizaciones sociales, los partidos políticos, los sindicatos que hay, están desbordados con toda esta situación. Esta situación supera las capacidades que ellos tienen. Hay gente negociando. Hay un comité del paro, pues que no representa a mucha gente y que la gente en las calles lo está diciendo. Entonces, como que no hay un futuro muy cierto, porque lo que sucedió en 2019 es que se sentó una negociación con el gobierno que al final pues terminó dilatándose y no terminó en nada. Yo creo que un poco más la apuesta acá es tratar de seguir caminando, organizar toda esta gran cantidad de gente que hay, y puede que no hayan ganancias concretas en estos momentos, aparte pues, de que se bajó la reforma tributaria, renuncia el ministro de Hacienda, que es Carrasquilla quien coloca la reforma, lo cual de hecho es algo histórico, porque la gente en Colombia es la primera vez que sale a pelear en contra de una ley o una reforma antes de que se apruebe. Entonces, ahí hay una gran ganancia, por ejemplo, bueno, hay una gran ganancia de lo concreto hacia la gente, pero están también la reforma a la salud, se está pidiendo justicia pues por todos los casos de brutalidad que se han dado, también se está pidiendo reforma a la policía, porque por ejemplo acá en Colombia la policía está adscrita al Ministerio de Defensa y no al Ministerio Público como está en los otros países. Eso quiere decir que la policía recibe una formación militar, no se recibe una formación pues que tiene que ver con todo alrededor de los derechos humanos y demás. Entonces, como que no hay muchas claridades alrededor de las ganancias porque no hay una agenda común alrededor de la movilización, porque hay muchos sectores que se están movilizando, pero sí hay unas banderas claras que se están posicionando. Alguna gente habla de la renuncia de Duque, pues que se ha venido bajando alrededor de los días, pero sí se está pidiendo justicia. O sea, se está pidiendo justicia alrededor de las desapariciones, alrededor de los muertos, alrededor de la brutalidad policial que se ha venido dando, y puede que el simple hecho de que esto pueda posicionarse y que genere también organización, indignación en la gente, es una gran ganancia pues para la organización y un nuevo momento en Colombia, ¿no? Que es un espacio ausente. O sea, aprendemos tal vez de la Guardia Indígena del Cauca, que lleva muchos años tratando de organizarse y es un pueblo muy, muy organizado, pero pues en las ciudades es primera vez que se da esto, pero hoy ya uno empieza a ver colectivos de jóvenes en los barrios, gentes y madres haciendo ollas comunitarias, y esto a la larga, o sea, desde lo pequeño es una gran ganancia pues que se empieza a ver. En lo macro, sí creo que la apuesta es o debería ser pues la justicia y la reforma policial, que es algo que se está pidiendo pues desde hace mucho tiempo, pero que hasta ahora se empieza a mirar, ¿no? Y pues tumbar la reforma a la salud, que es otra de las consignas muy claras que tenemos en estos momentos y pues que por los cuales también se está saliendo a las calles. Sí, yo igual quería hacer una pregunta así, que esto cada vez que tengo con alguien, generalmente con liberales, esta discusión es sí, pero es que estas reformas son necesarias porque se tiene que pagar los hospitales y se tiene que pagar todos esos gastos. ¿Qué tipo de respuesta se puede dar a alguien cuando te dice es que este tipo de impuestos son necesarios y bla, bla, bla? Bueno, a mí se me ocurren algunas, pero ¿tú cómo lo vives desde allá, desde Colombia, y qué tipo de respuesta podrías dar? La reforma tributaria en Colombia busca recoger cerca de 30 billones de pesos. Las exenciones tributarias que se les están dando a las grandes empresas, como los bancos y demás, sumarían en sí solos en las últimas dos reformas tributarias de los últimos 2 años más de 45 billones de pesos. Que la crisis la paguen los ricos, nosotros los pobres no tenemos cómo pagarla.
y ellos pues han venido por los favores políticos que se dan, por la plata que pusieron para las elecciones, pues viniendo, posicionando pues con toda la mermelada que tienen y la corrupción que hay dentro del Congreso y de, pues en sí del Estado, pues haciendo todas esas excepciones fiscales. Acá hay pues multimillonarios. Sarmiento Angulo es una de las personas más ricas del mundo y es una de las que menos paga renta en Colombia. Álvaro Uribe también es una de las que menos paga renta en relación a las 10.000 hectáreas de tierra que tiene pues acá en Colombia. Entonces, pues que la crisis la paguen ellos porque tienen cómo pagarla. Y las exenciones tributarias que han venido haciéndole a las grandes empresas y a las multinacionales, pues es absurdo. Por ejemplo, acá en Colombia solamente se les cobra el 4% de lo que se llevan las empresas multinacionales de oro y petróleo. Entonces, pues uno dice, le dejan el 4% a la nación. Y si hacen una que otra mejora por ahí donde están trabajando, que en el pueblo, que en la vereda, entonces le hacen una excepción del 2,5%. Y uno dice, pues de 100 millones de pesos colombianos, pues solamente están dejando cerca de 4 millones de pesos al país. Que la crisis la paguen los ricos, no que la pague la clase trabajadora, pues que es la que está sufriendo en últimas todo esto. Mira, fíjate que en los comentarios justamente hay unas frases que por ahí me llaman mucho la atención porque me interesa bastante y yo creo que estamos de acuerdo en eso, que dice que el Estado es la organización política con la hegemonía de la violencia. Y yo creo que justamente cuando a veces apuntamos, ¿verdad?, a reformar el Estado, a que, o digamos, todas estas demandas que comienzan, digamos, a apelar a que el Estado cumpla con su rol y todo lo demás, es justamente uno de esos roles, al menos nosotros lo vemos desde el punto de vista del anarquismo, ¿verdad? Es justamente esta monopolización de la violencia, ¿no? En donde la violencia de ellos tiene como nombre orden social, y en donde la violencia que podemos ejercer nosotros para la autodefensa tiene por nombre terrorismo, ¿verdad? Entonces, justamente es bastante llamativo cómo comienzan a florecer a veces en las revueltas discursos apelando, digamos, a que el Estado cumpla con su objetivo divino, ¿no? Que viene a ser como, digamos, el cuidado de la gente y todo lo demás, cuando sabemos que también tácticamente son parte del enemigo. Entonces, claro, también por ahí existe otra persona que decía que las leyes que sacaron en Colombia, es una pregunta, ¿no?, que la hace. Si acaso las leyes que sacaron en Colombia no serían más bien socialistas en lugar de liberales. ¿Qué piensas tú de eso? No conozco tanto sobre el tema. Bueno, hay gente que dice, y pues es la posición de la derecha y de los liberales en Colombia, que esta reforma tributaria lo que buscaba era subsidiar a los pobres más pobres de Colombia, pero por eso toda esta vaina de quitarle a la clase media y a la clase más trabajadora para que puedan acceder a eso que están dando de unos subsidios solidarios que se está metiendo el gobierno en eso. Y pues uno lo ve y dice, no, o sea, realmente se ha perdido mucha plata en corrupción. En Colombia se pierden anualmente 14 billones de pesos en corrupción. Y uno dice como, pues ahí está la luca, ahí está la plata. Y con respecto a lo del Estado y la manipulación bueno, como eso significa efectivamente, pues que hay gente que tiene unas condiciones muy míseras y hoy Colombia no tiene una organización social ni sindicales lo suficientemente fuertes para responder a todas las dinámicas, pues que la sociedad en sí exige, ¿no? Y esto implica, pues, de que, por ejemplo, es que Colombia ha estado muy permeado al modelo estadounidense, casi que de siempre, pues por ser uno de sus grandes bastiones en Latinoamérica, y el individualismo en Colombia es una cosa que prima. Entonces acá se habla de que cada quien mira a ver cómo hace las cosas solo, de que cada quien puede salir adelante por su vuelta. Entonces el emprendedurismo, la malicia indígena de la cual se habla también, que es mal interpretada por mucha gente. Y hay un sinnúmero de cosas. Entonces yo creo que, o sea, con lo que tenemos es justo exigirle a quien está administrando los recursos en estos momentos, pues que haga efectivos esos recursos y que pues sea serio con las cosas que realmente le corresponderían, sin decir que es lo ideal y lo que queremos mantener, pues porque a diario caminamos por construir mundos distintos, pero pues la gente sufre de hambre todos los días y esa hambre no tiene una espera en revolución.
esa hambre, necesita comer y necesita un techo y necesita pues trabajo y necesita un montón de cosas más. Entonces, esas reformas en las cuales plantea el Estado busca empobrecer a la clase más empobrecida y darle pues el dinero y la administración pues a la clase más aburguesada del país. Lo otro es que pues en lo cierto es que en las condiciones en las que estamos, lo mínimo que podemos exigir es pues el respeto a los derechos humanos y a la gente a la que está protestando. O sea, no decimos que queremos que la policía nos cuide, estamos diciendo no nos disparen, no nos maten, no tenemos con qué responder ante esto. Y pues más allá de ser un llamado a que el Estado nos proteja, es pues exigiendo el respeto por nuestras vidas, pues en medio de todas estas movilizaciones que se están dando. Bueno, no he querido hablar mucho sobre el tema de cuál ha sido la participación del anarquismo en el movimiento, por razones obvias, evidentes, ¿no? Pero ¿tú crees que, por ejemplo, ha pasado un poco por el costado como, no sé, yo siento que al menos acá en Chile, cuando se dio la revuelta, nos pasó un poco por el costado a los anarquistas? Y después de eso ya tratamos de ver cómo poder, digamos, movilizar o cómo poder, digamos, plantear como propuestas que estén más ligadas al anarquismo dentro de la misma barricada, dentro de la revuelta. ¿Tú crees que esto igual les ha pasado un poco por el costado? ¿Se ha abierto un poco la gente a hablar más del tema o piensas que sigue todo más o menos igual? Bueno, como lo decía hace un rato, esto supera pues cualquier nivel de organización que Colombia tenga. O sea, hay mucha gente en las calles que, pues, por ejemplo, hablábamos esta mañana de que hay gente cantando consignas que se saben, pues, una que otra arenga, pero hay gente que sale a cantar con el himno nacional y con la bandera en la espalda. Entonces uno, pues, no puede darle respuesta a toda la situación que se ha venido dando. El 1 de mayo, por ejemplo, que salimos a marchar desde el sur de Bogotá, los años anteriores, los 1 de mayo, serían, ¿qué? 100, 200 personas, principalmente organizaciones. Este 1 de mayo eran ríos de gente, o sea, era incontable. Podríamos hablar de miles de personas en las calles, pero eran miles de personas no organizadas. Y se han venido dando esos focos de solidaridad con las ollas comunitarias, con que les llevan comida a la gente. Entonces, siento que más allá de nuestra tarea como anarquistas de tratar de posicionar la idea, digamos así de facto como una propuesta concretamente hacia el anarquismo, es hacer acompañamiento pues a estos distintos espacios que se han venido dando, que las ollas comunitarias, los espacios culturales que se han venido dando, y desde allí empezar a promover la organización social desde donde la gente lo pueda y lo quiera hacer, porque digamos que los que somos militantes, hasta la vida le damos al tiempo para poder organizar las cosas, y aún así pues tenemos responsabilidades que el trabajo y demás. Y pues esto también sucede con la gente que sale a las calles, tiene que trabajar, tiene que buscar cómo comer, tiene responsabilidades en la familia y aportan desde donde se puede. Y creo que también es como la tarea que tenemos hoy los anarquistas y pues, las organizaciones sociales, y es pues tratar de apoyar este tipo de movilizaciones también desde la experiencia que tenemos como militantes, pero sin tratar de coartar y de apropiarnos de los espacios que la misma gente está construyendo, que de hecho es uno de los reclamos que la gente le está haciendo pues a los comités del paro y a los sindicatos, como no se apropien de nuestras luchas, porque hay mucha más gente en las calles y hay mucha más gente en los barrios de la que ustedes representan. Y es, pues los niveles de organización se van dando. Como les digo, Colombia no es un país que tenga una tradición organizativa amplia y diversa y pues también bien consolidada, y hasta hoy se están empezando a ver esos focos, y creo que son esas ganancias y es ahí donde nosotros debemos entrar, aportar pues y ser insertos dentro de las dinámicas sociales y populares que se han venido dando, y desde allí aportar nosotros. Sí, estoy completamente de acuerdo sobre todo con una parte que dices, ¿no? O sea, sobre que el anarquismo no puede, digamos, llegar y plantearse y apropiarse, por ejemplo, de una lucha que tiene mil formas de
de ser, ¿cierto? Y yo creo que justamente tiene que ver con este tema de que muchas veces dentro del anarquismo hacemos el anarquismo para otros anarquistas. Y justamente la idea es bajarlo, digamos, y llevarlo finalmente como propuesta a las mismas personas. Las personas suelen a veces, algún sector, digamos, de la población, relacionar el anarquismo de forma inmediata con el uso de la violencia, de forma inmediata con anteponerse a algo, pero no saber qué es lo que propone. Entonces, es probable que justamente en estas dinámicas y en estas formas de lucha que se están dando, es, digamos, un lugar en donde justamente se puede conversar sobre estas dinámicas. A mí, digamos, en lo personal, justamente también me pasó eso. O sea, cuando medio Chile se quemaba entero, mucha gente que yo jamás pensé que me iba a hablar del tema, me empezó a hablar del tema, me empezó a preguntar justamente, oye, ¿cuáles son las propuestas que se dan por allá? Porque comienza a despertar un cierto interés de que en una situación en la que está en riesgo la vida, en una situación en la que está en riesgo, digamos, todo lo que nosotros, digamos, queremos proteger, la gente también se abre a nuevos mecanismos de defensa. Recuerdo mucho haber escuchado a personas de 70 años, de 80 años en el metro diciendo, bueno, en este caso la violencia sí es necesaria porque ya los chicos han protestado de forma pacífica durante muchos años, con sus cánticos, con sus bailes, con sus banderas, y nadie nunca los escuchó de todas formas. Entonces ya es momento de dejar de estar pateando piedras como cantaba la banda Los Prisioneros y comenzar a lanzarla. ¿Se ha dado esta reflexión por allá en torno a la gente que quizás antes tenía otro discurso y ahora lo ha ido cambiando? Bueno, yo quería decir como con lo anterior una última cosita, y era, la gente se organiza como se pueda organizar. Nuestra tarea es llegar también como a esos espacios de confluencia y tratar de darnos debate y disputas dentro de eso. Por ejemplo, no sé, si hay violencias machistas, pues la idea es que no hayan esa violencia machista, que los agresores no estén en esos espacios. Esas son las disputas que podemos darnos pues, las personas que estamos pues, más organizadas o que pues, estamos un poco más ideologizadas en ese sentido. Con respecto a lo segundo, ha sido curioso porque, por ejemplo, uno de los epicentros como de lucha ha sido cerca acá donde yo vivo, y la gente en 2019 le gritaba a la gente que vándalos, que se nos van, el cuentico que se nos están metiendo a los conjuntos, se nos están metiendo pues a las casas en las cuales vivimos, ya la gente no se los cree. Entonces pasaron de golpear a los mismos jóvenes en 2019, ahora brindarles atención, dejarlos entrar para brindarles primeros auxilios, pasarles agua, brindarles leche. Y pasaba algo muy curioso, digamos una imagen que se volvió muy viral acá en Colombia, que decía, ahora por esos vándalos, porque así se les llama a la gente que está protestando y peleando, no vamos a pagar el 19% de IVA en los productos de la canasta familiar. ¡Oh, vándalos! Entonces, la gente ha entendido también y ha empezado a reconocer que es el Estado y es la policía la que está haciendo muchas agresiones. Y, por ejemplo, se ve como también la policía pues parte vidrios de las casas, ataca a gente que no está haciendo nada, simplemente está grabando. Y en Colombia sí han habido saqueos, pero principalmente van dirigidos hacia almacenes de cadena, y también han sido destrozados bancos, pero pues al pequeño negocio, pues digamos que son muy pocos los casos los cuales se han venido presentando en ese sentido. Entonces sí ha habido un cambio como de la gente en cómo se entiende al protestante, porque mucha de esa gente que no quería salir a protestar, como le iban a tocar el bolsillo con la reforma tributaria, pudo salir a marchar y se dio cuenta de quiénes eran las personas que estaban marchando. O sea, rompieron esa barrera entre toda la idea mediática que vendían los medios de comunicación del vándalo, del terrorista, de sí, a poder marchar con la gente y darse cuenta quiénes realmente eran los que estaban marchando y cómo era salir a marchar. Entonces, ese es como un nuevo contexto que se da y que permite pues que la gente tenga un análisis de realidad distinta porque la está viviendo más allá de lo que los medios la están vendiendo. Y también pues los que no salen a marchar ven desde sus casas lo que está sucediendo. Y pues no sé, o sea, en realidad ha sido como un cambio de chip social, porque pues hoy se entiende quiénes son los violentos, ¿no? Y quiénes son
pues los que en realidad están en contra pues de todo, del pueblo en general. Me gustaría saber si es que tienes ya alguna conclusión al respecto de todo lo que está sucediendo, alguna reflexión, o si también nos pudieras decir cuál es la forma que tú crees que en la cual podemos ayudarlas, desde la distancia, cuál es la forma clave en la cual nosotros podemos también participar, tener una participación activa en esto, más allá de lo que es la difusión que sé que he visto, digamos, desde todos lados, ¿no? Desde Lima, desde Santiago, desde Concepción, desde Buenos Aires, en lo que justamente se está compartiendo un montón de información al respecto de la represión. Twitter está lleno, la verdad, también de imágenes, de videos, Instagram. ¿Cuáles son finalmente las formas que tú crees que podemos ayudar más allá de eso? Y si es que tienes también conclusiones, Chinicool, también tú si tienes alguna pregunta o algo por el estilo. Sí, yo iba a preguntar justamente lo mismo, cómo desde fuera podemos ayudar y hacer algo, y yo creo que también una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la revolución va a ser solidaria y entre todos, y no pensando en un país, sino pensando en un mundo, que es el mundo en el que estamos todos, y yo creo que este tipo de discusiones son súper benéficas, el estar enterados y el conocer, hablar con gente, porque la revolución es algo que nos va a llegar a nivel mundial o no va a llegar, ¿no? Entonces, pues sí. Te repito las mismas preguntas que el camarada, porque muy buen diálogo y muy bueno todo. Bueno, hoy la gente en las calles, digamos que hay una especie de símbolo alrededor de la bandera, y es la bandera de Colombia hoy está de cabeza, no porque reivindiquemos los anarcos la bandera, sino lo que la gente en lo cotidiano lo hace. Y por lo general, bueno, normalmente la bandera es amarillo, azul y rojo. Hoy el rojo está encima, o sea, la bandera está de cabeza simbolizando todos los muertos y la violencia que ha venido, el derramamiento de sangre en sí que tiene el país, ¿no? Y esto se ve en todos lados. Para nosotros, digamos, los que hemos podido ver lo que sucede afuera, también nos resulta muy conmovedor como gente pues en París, en Nueva York, incluso en Chile, está saliendo a apoyar en las plazas públicas las movilizaciones que se están dando en Colombia. Esto no nos hace sentir solos, esto nos hace pues saber que hay gente afuera que nos está escuchando, porque hay mucha censura. O sea, puede que muchas de las cosas que estemos viendo nosotros acá aún no estén llegando afuera. Y pues lo cierto es que pues, la difusión es muy importante. En Colombia nos están matando. O sea, el Estado y su policía y su ejército está siendo totalmente pues asesino con el pueblo. Y pues en últimas la gente y pues sí el pueblo está pidiendo ayuda, está diciendo como miren lo que está pasando. Y creo que de lo concreto que se puede hacer es eso, seguir difundiendo, seguir compartiendo, pero también, pues si es posible darnos apoyo en las calles, o sea, no sé, de pronto ir a embajadas, ir a lugares emblemáticos, hacer jornadas de solidaridad, de este tipo de eventos, pues que permitan darle voz a esta voz que nos quieren quitar, ¿no? Y también, pues darle imágenes a todo lo oscuro que se están dando. Pues porque ahora, por ejemplo, acá en Colombia los medios están diciendo que no se va a poder hacer la Copa América en Colombia porque hay manifestaciones, y uno dice, la Copa América es lo que menos importa que nos estén matando. O sea, actualizan la cifra de desaparecidos y ya no son 400, ya son 900. Entonces uno dice, en cada momento que pasa son... Sí, o sea, de hecho genera mucha tristeza en el fondo, pues saber que la gente en las calles está muriendo y que todos los días hay muriendo gente porque sale a reclamar lo justo y porque pues a la larga no hay cómo vivir, o sea, no hay condiciones dignas, la gente pues no, sí, o sea, si no nos mata el Estado, nos mata el virus y preferimos salir a pelearnos un futuro mejor porque no hay cómo hacerlo. Entonces, hay una revuelta social, hay un estallido social
que pues sabemos que no va a terminar en una revolución, pero pues que da pasos a generar pues una nueva esperanza de esta generación que se cansó de sufrir y de ser atacada siempre, de ser empobrecida, de quitarnos todo, de que los bancos y las empresas nos arranquen nuestra vida, de que tengamos que meterle 3 y 4 horas al transporte para poder llegar al trabajo por un salario mínimo y pues no tengamos tiempo para nada, estamos cansados de eso, o sea, queremos una vida más digna, queremos pelearnos eso. Y si eso implica pararnos toda la noche, de 7 de la noche a 10, 11, 12 de la noche, a bloquear una vía para que nos escuchen y aún así no lo hagan, lo vamos a hacer, porque es lo que está pasando todos los días en Colombia y no lo muestran. Hay miles de personas que diariamente están saliendo a las calles y se están peleando por hacerlo. Cali lleva ya varios días bloqueados, los camioneros están parados, los indígenas están en las calles, la gente de los barrios está peleándose lo propio. Y cada día que sucede esto hay una persona que no vuelve y hay madres que se quedan pues sin cómo pasar con sus hijos. Hay mucho dolor también, hay hermanos de nosotros que están en eso. Y no solamente de sangre, sino de lucha. Entonces es realmente muy triste lo que sucede y pues lo que mínimo que esperamos es pues que esto se difunda y pues haya solidaridad a nivel pues internacional, ¿no? Al final la solidaridad de la ternura a los pueblos y pues acá nosotros no queremos frontera, la frontera los impusieron ellos, no nosotros. Al final pues de la larga somos, pues sí, somos lo mismo, o sea, la humanidad no nos hace que seamos de Chile, que seamos de Colombia, que seamos de México, de Ecuador, de donde sea. Al final pues somos pobres y estamos pues luchando por un mundo sin fronteras y de hecho eso es una de las consignas que se ha venido pues abriendo acá, como acá está peleando todo el mundo, no importa de dónde sea, o sea, usted puede ser caleño, puede ser bogotano, puede ser bumangués, pero al final todos estamos sufriendo esto. Entonces, pues ahí se va, mucha solidaridad de lo que pedimos ahorita con Colombia y mucho apoyo. Había un anarquista peruano que se llamaba Manuel González Prada, que justamente apelaba un poco a este tema de la solidaridad internacional. Él, entre otras cosas, decía justamente que no existen las patrias, las únicas dos patrias que existen son ricos y pobres. Entonces, apelando justamente a esta solidaridad, que también es, desde otros discursos podríamos plantearlo como una solidaridad de clases, ¿verdad? Desde una solidaridad de explotados. Me parece justamente muy importante tu reflexión final, ¿verdad? Hablando de este derribamiento de las fronteras, de esta solidaridad internacional que al final de cuentas vivimos miserias similares y estas miserias y estos empobrecimientos justamente tienen que ver con la relación que existe entre el capital, digamos los intereses de la burguesía, los intereses de los ricos, sumados justamente a las herramientas de las que pone el Estado para proteger dichos intereses. Es decir, cuando hablamos muchas veces de que capitalismo y fascismo, digamos, son posiciones incluso contrapuestas, como decía en la introducción, en realidad cuando lo analizamos más en la práctica vemos que están muy de la mano. Por ahí un comentario dentro del canal dice que terapia de shock, ¿no? Habla de que el miedo siempre ha sido su mejor herramienta. Y claro, la verdad es que el Estado dispone de una serie de herramientas, entre esas está el miedo. Después tienen las AK-47, tienen las tanquetas y tienen un montón de herramientas que también son materiales y que, pero ya digamos por la manipulación del miedo se marcan generaciones. La dictadura que se vivió acá marcó a toda una generación que creció, digamos, con el miedo también a hablar de política, con el miedo a plantear cuáles son sus intereses y cuáles son sus gustos en términos de política, en un tiempo en donde si tú decías que te gustaba escuchar a Víctor Jara, podías al otro día amanecer muerto, tirado, digamos, en un espacio baldío, ¿verdad? Entonces, justamente aquella historia atraviesa, digamos, Latinoamérica, ¿verdad? Y atraviesa también extracontinentalmente. El fantasma de la revuelta está paseándose, digamos, por toda Latinoamérica, marcando a muchos países y vamos viendo y vamos despertando a cómo reaccionan los gobiernos al respecto de eso. Me parece sumamente importante haber hecho esta transmisión
como explicaba también en un principio, yo no soy mucho de transmisiones en vivo, me pongo un poco nervioso, soy medio tímido, estoy con dolor de muela y me lo estoy aguantando, pero me pareció justamente que era un tema relevante y completamente importante y necesario de poder plantearlo y poder hablarlo también en una plataforma que cada vez está llenándose de más liberales y de estos tipos que ahora se dicen ANCAPs, y que se está llenando también de fascismo, y que ha servido como un canal de difusión para estas ideologías y para estas ideas, y que han ayudado justamente al creciente auge político que ha habido al respecto de estas ideas también. Entonces me parecía sumamente importante también poder plantearlo desde acá. Estoy sumamente agradecido de que hayas aceptado de esta entrevista, que quiero que sea ojalá un aporte sencillo, humilde desde nuestra parte. Agradecer también a Chinicuil, que a mí me encanta mucho también conversar con él, digamos, es un gran compañero de este medio, y que también quiso, digamos, estar acá, y quise también que estuviera aquí, porque considero que también es un gran aporte. Así es que nada, muchísimas gracias. Te dejo a ti, digamos, la palabra final, si es que quieres dar, como te digo, una última conclusión o una última reflexión, te lo dejo. Bueno, lo último que quería decir es que, pues, la miseria nos une un montón. Y como se decía, pues acá no importan las fronteras. Acá hay un gran problema en Colombia, bueno, dicen problema, ¿no? Alrededor de la migración. Y hemos visto hermanos venezolanos peleando con nosotros en las protestas. O sea, esta crisis la sufre todo el mundo, la pobreza la sufre todo el mundo. Y pues en últimas tenemos un enemigo en común, pues que nos está matando. Pues yo recalco nuevamente la solidaridad con Colombia. Acá pues se está resistiendo. Puede que no se logre pues mucho como en términos concretos de lo que se pueda esperar de muchas cosas, pero para nosotros como gentes que salimos a pelearla todos los días hay mucha ganancia. Hay mucho encuentro, hay mucha alegría, hay mucha amistad que se construye alrededor de esto. Y pues agradecemos pues todo lo que venga, y pues estamos acá, o sea, como en toda Latinoamérica. Hoy Colombia sufre la crisis del capitalismo en su versión terminal, pero que con su versión terminal nos lleva a nosotros también y nos arrasa. Entonces estamos ahí, o sea, peleando. Muchas gracias igual por la invitación. Y pues nada, o sea, desde acá, desde Colombia se resiste, se lucha en cada rincón, y pues vamos a seguir peleando, pues porque nos merecemos un mundo más justo y un mundo para todos y todas. Entonces ahí se va caminando, y pues como se dicen por acá, arriba a las que luchan y a la lucha compañera. Muchas gracias. Chinicuil, ¿algunas palabras que decir? Tus últimas palabras, como diría Terminator. Mis últimas palabras, hoy me las tengo que pensar bien, dude. No estaba preparado para esto. No, pues muchas gracias, Morgan, muchas gracias por la invitación, y pues, bueno, a seguir adelante. Yo creo que también no tenemos que perder la esperanza. Yo creo que este tipo de cosas que están pasando y estos levantamientos espontáneos y este tipo de cosas que están sucediendo de movimientos desde abajo para arriba, esto es lo que a mí me da esperanza de que el cambio es posible. No que venga algún político que nos venga a cambiar la vida, o algún gran hombre que venga a cambiar las cosas. No, este tipo de cosas tienen que ser así. Los cambios yo creo que pintan mejor y que tienen un muy buen aspecto cuando son de abajo para arriba. Y pues a seguir adelante con todo esto. Muchas gracias también, compañero. Y bueno, nada más decirle entonces a toda la gente que estuvo escuchando, que nos estuvo mirando, ¿verdad? Y también a ustedes, que reiterar, digamos, las gracias totales, como cantaba por ahí cierto cantante argentino. Gracias. Y nada, salud, anarquía y revolución social, nada más. Aguante la huelga, aguante Colombia, ojalá que se siga resistiendo, y que, bueno, vamos, nosotros vamos a estar también acá muy atentos y atentas, y como siempre también tratando de difundir al máximo todo lo que vaya sucediendo. Para eso, digamos, vamos a utilizar estas herramientas que
que tenemos a disposición. Así es que muchas gracias por la asistencia y que estén muy bien. Vamos a cortar.